Vamos a seguir con la serie de mensajes que traemos en estos días. Ha sido una serie de mensajes interesante y hemos estado aprendiendo cosas muy lindas. Para mí es chivo ser parte de la viña. ¿Ustedes se sienten contentos de ser parte de esta iglesia? Todas estas cosas traen vida a la iglesia, ¿verdad? Hace tiempo hacíamos tantísimas cosas juntos, ¿verdad? Y ahora ver el edificio cobrar vida, todas las semanas llegar y hay algo nuevo, ver cómo va tomando forma y todo esto es bueno. Somos una iglesia que está viva y eso me emociona, a mí me emociona mucho. Estamos en una posición de bendición en este momento y hemos visto la mano de Dios de maneras increíbles y sobrenaturales, proveyendo para no solo este edificio, sino para todas las cosas que hacemos. Es increíble a dónde Dios nos ha llevado y la forma constante en la que Él manifiesta su amor por nosotros. Nos guía constantemente en aventuras increíbles, cosas que nunca antes habíamos imaginado. Pero para los que llevan un rato con nosotros saben que no siempre fue así y ha sido un largo viaje. Ha sido un viaje lleno de obstáculos, lleno de retos, y aunque Dios ha estado con nosotros, ha habido momentos difíciles en la historia de nuestra iglesia. Hablábamos ayer, algunos de los que vinieron, por cierto, gracias a Flor, a Kike, a Byron, a Toñito, a Rosita, los que vinieron ayer a ayudar aquí, de verdad, muchísimas gracias. Todos los sábados, para que sepan, hay mucho que hacer porque durante toda la semana estamos trabajando en el auditorio y siempre es un reguero de material. Gracias de veras a todos los que ayudan constantemente y cuando tengan un chance, vénganse para acá. Y ayer hablábamos de cómo durante estos años hemos visto la mano del Señor constantemente, pero increíblemente en estos últimos 8 meses, porque hace un año estábamos enviando al Paz a su operación, ¿se acuerdan? Y durante estas 2 semanas anteriores estuvimos orando por Carlitos, que tuvo un accidente, lo atropellaron y Dios hizo algo milagroso. Hace una semana fue por Cinia, que también estuvo bastante grave en el hospital y aquí está con nosotros. O sea, Dios ha sido bueno y creemos que Claudina va a estar con nosotros la próxima semana y el diagnóstico va a ser positivo. Y hace un año enviábamos al pastor a su operación. ¿Se acuerdan? Y fue un momento donde todos nos unimos en oración y todavía no empezábamos la construcción. Hace un año en febrero esto no existía, nos reuníamos en una carpa. Estábamos empezando a demoler el piso. De hecho, hace un año, lo recordaba con Lawrence, yo viajé a Los Ángeles, California con él y cuando nos fuimos estábamos pegados a la computadora a cada momento porque queríamos ver el proceso y durante esa semana que estuve en Los Ángeles demolieron las bodegas y comenzaron a cavar lo que eran los cimientos de este edificio. Hace un año. Y vean dónde estamos. Es increíble lo que Dios ha hecho. Pero es tan triste saber que hay tantas iglesias que conozco que están agonizando, sufriendo una muerte lenta y dolorosa y lamentando su caída en tiempos difíciles. Un día conversaba con un pastor en uno de los viajes en Honduras y me decía que cuando empezó su ministerio a él se le entregó una congregación de 80 miembros más o menos. 80 personas que se reunían semanalmente y después de unos años, un par de años de estar ahí, esa congregación comenzó a decaer y hoy en día tiene solamente 20 miembros. Luego le entregaron otra iglesia pequeña de alrededor de 45 personas y ahora tiene 14. Y yo decía, bueno, si quiere un consejo, lo que le aconsejo es que mejor ya no le entreguen ninguna otra iglesia. Pero no es cierto, no le dije eso jamás. ¿Cómo se le ocurre hacer leña del árbol caído, verdad? El éxito de una iglesia no se mide por la cantidad de miembros, pero cuando una iglesia decae de esta manera, uno tiene que ponerse a analizar qué está pasando, porque algo está mal. Y con frustración y tristeza, muchos de los pastores de iglesias decadentes sienten que es culpa de ellos. Y con una resignación y fracaso en sus ojos, este pastor me decía, yo no sé lo que he hecho mal. Hay muchas razones para el declive de una iglesia hoy en día,
Muchas personas culpan a los que están al frente, a los pastores, a los líderes, y quieren encontrar alguna falta en ellos. A otros les gusta culpar al que predica. Deberían visitar más a la gente, deberían de, no sé, predicar mejor, más largo, más corto, más complejo, más sencillo. O culpamos al que canta, a Byron, a mí no, al que recibe a la gente, al que da el café, al que nos parquea, al que hace, al que hace y al que no hace. Culpamos al que da y al que no da. A veces decimos que es teología mala, teología buena, teología liberal o ninguna teología. Culpamos lo que sea. Cualquiera que sea la razón, el resultado es el mismo. Ya sea que la iglesia esté creciendo o decreciendo, alguien más tiene la culpa. Ya sea que la iglesia sea metodista, bautista, presbiteriana, pentecostal o viña, pareciera ser que la iglesia de Cristo en muchos lugares está en declive y está muriendo. Y eso es muy triste. Pocas iglesias usted entra y siente que hay vida. Miramos esas situaciones de declive y nos preguntamos qué se puede hacer para recuperar la vida en una iglesia. La gente y los pastores miran hacia atrás y añoran los años de gloria, los días de gloria, donde Dios se movía, donde la gente hacía, y nos hemos sentado incansable cantidad de veces, los líderes de la iglesia, y hemos dicho, pero ¿qué era lo que hacíamos antes? Que la gente parecía que estaba inyectada y pasaban aquí toda la semana, y si había que volar pala, todos volábamos pala, si había que limpiar, limpiábamos, si había que cocinar, cocinábamos, hacíamos tamales, lo que sea, con tal de que el reino de Dios avanzara. Y añoramos esos días de antaño, esos días de gloria. Por supuesto que hay alguien en la congregación lo suficientemente comprometido y viejo para recordar estos días. Aquí en nuestra iglesia tenemos a los 7 que iniciaron la iglesia, todavía. Y posiblemente nos podrían contar historias increíbles de lo que Dios ha hecho a través de estos años. Pero yo me pregunto, ¿será que debemos seguir aferrándonos al pasado o hay algo más en el futuro? Hay algo más que nos espera. Pero debemos de estar conscientes que ninguna congregación está exenta de comenzar a morir. Ninguna. Y no pienso esperar a que esto suceda, porque no digo que está sucediendo, pero no pienso esperar a que esto suceda para comenzar a predicar estos temas difíciles. Prefiero hacer trabajo preventivo que tratar de salvar algo que se ha perdido. Y yo quiero que hoy nos enfoquemos en un versículo especial. Y yo estoy convencido de que Dios quiere despertarnos y confrontarnos a una realidad que existe de la iglesia de Cristo. ¿Qué les parece si cierran sus ojos y vamos a orar? Señor, muéstranos cómo hacer nuestra parte. Despierta en nosotros el amor por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a volver a amar el servirte, el buscarte, el servir a los demás. No permitas que nuestra congregación muera. Más bien, ayúdanos a ser lumbrera para muchas generaciones que han de venir, Señor. Y ayúdanos a levantar líderes y a ser una congregación de gente apasionada que vive por ti, Dios. Despiértanos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta serie de mensajes hemos estado hablando sobre los muertos caminantes, ¿cierto? Hablamos de morir al pecado y resucitar a una vida nueva, una vida eterna. Hablamos de vivir con la sabiduría de Dios. Hablamos de vivir con la guianza de Dios. Hablamos de Lázaro y del poder que Dios tiene para revivir lo que antes estaba muerto. Hablamos de revivir nuestras finanzas, nuestro matrimonio, nuestras vidas y cómo Dios quiere traer vida una vez más a nosotros. Pero hoy la pregunta es, ¿podrá el Señor resucitar nuestra iglesia? ¿Podrá el Señor resucitar, no mi vida personal, nuestra iglesia, nuestra congregación? ¿Qué podemos hacer para no morir como iglesia? Y vamos a ver lo que dice Ezequiel
37 del 1 al 10. Y este es un versículo que captura mi imaginación. Ezequiel se encontraba en una situación difícil. El pueblo de Israel estaba pasando por una situación difícil políticamente, espiritualmente. Y Ezequiel tiene una visión impresionante. Y vean lo que dice en el versículo 37. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos y blanqueados. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre. Conjura el aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron en pie, y eran un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré las tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra que te prometí. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Wow, qué chiva visión tiene Ezequiel. Bromeando a menudo los pastores tenemos una broma que decimos que Ezequiel tuvo que predicar a la multitud más difícil que alguien antes jamás haya predicado. ¿Se imaginan predicarle a un montón de huesos secos? Y la pregunta es: ¿pueden estos huesos vivir nuevamente? Sin embargo, representa algo que muchos creyentes se enfrentan en su experiencia cristiana, una situación desesperada. Es ese tiempo en la historia donde la gente parece estar adormecida. Tanto Israel como Judá fueron arruinados políticamente. Asiria había dispersado a Israel y Judá había sido capturado por Babilonia. Era un tiempo de tensión. Tanto Isaías como Jeremías habían predicho que algo iba a suceder y que ellos iban a regresar del cautiverio. Pero Ezequiel va aún más allá en su visión y Dios le revela una muerte espiritual, no política, sino espiritual. Él ve el momento en que la nación muerta recobrará vida de nuevo. Y en la visión de Ezequiel, él ve muchos huesos en un amplio valle y estaban muy secos. Era el cuadro de la derrota total, absoluta. Los ejércitos del pueblo del Señor estaban en un valle secos, totalmente sin vida. Es una descripción vívida del pueblo judío en esta época específica de la historia. Pero por el poder de la palabra de Dios, algo comienza a suceder. Y estos huesos se juntaron y formaron tendones. Y luego el Espíritu Santo sopla sobre ellos vida. Y podríamos decir que políticamente esto empezó a tener lugar el 14 de mayo de 1948, cuando la moderna nación de Israel volvió a entrar y a independizarse y a entrar a la familia de naciones de la tierra.
Pero por supuesto, la nación está muerta espiritualmente. Aún Israel está sufriendo por una muerte espiritual. Pero un día cuando Cristo regrese, esta nación seguirá siendo el pueblo de Dios y renacerá y será salva. Es una promesa. Esta escritura puede no tener ninguna referencia directa con nosotros, pero es un ejemplo muy claro de lo que puede suceder en las congregaciones si dejamos que nuestros huesos se sequen, si nos alejamos del Señor y empezamos a perder la pasión de vivir por Él y para Él. Déjenme ponerles un ejemplo. ¿De dónde creen ustedes que aprenden los niños a hablar? ¿De dónde? De escuchar a sus padres. ¿De dónde creen ustedes que aprenden los niños a actuar? De ver a sus padres. ¿Dónde aprenden ellos los valores necesarios para comportarse bien? De sus padres. ¿De dónde sacan los niños su sentido del valor? De lo que es valioso. De sus padres. Entonces, cuando usted le da a su hijo 10 colones, 25 colones para la ofrenda, pero le da 1,000 para que se compre confites y chocolates, ¿qué le está mostrando a su hijo que es más valioso? ¡Auch! Cuando usted insiste que su hijo haga su tarea de la escuela, pero le ve quejarse si la iglesia lo pone a leer un libro, usted, o le pide que lea un versículo, ¿qué le está enseñando a su hijo que es valioso? Cuando usted pone en primer lugar un evento deportivo o recreativo y y pone todo lo demás, sus responsabilidades en la iglesia como segundo plano, ¿qué le estamos enseñando y modelando a nuestros hijos? Cuando nos quedamos a dormir simplemente, en vez de ir a la iglesia, en vez de sacar el día del Señor y dedicárselo realmente a Él, ¿qué le estamos modelando a nuestros hijos? Desgraciadamente, cuando una congregación comienza a actuar así y empieza a permitirse cosas que antes no se permitían, comienzan a enfriarse, comienzan a alejarse. Y es una condición lamentable, como el valle está lleno de huesos secos. Dios está preocupado por la gente, y es lo primero que vemos en estos versículos. Dios no dio su espalda a este valle de huesos secos. Él se da cuenta de la necesidad, interviene y manda a Ezequiel a profetizarle a este valle de huesos secos. Dios siempre ha estado y siempre estará preocupado por nuestro estado como congregación. Él continuará tocando la puerta, insistiendo en que volvamos nuestro rostro a Él. La segunda cosa que vemos en este versículo es que Ezequiel ve la escena más trágica. Y tal vez nosotros hemos visto esto en la vida real. Hemos visto personas o congregaciones enteras y vemos cómo algunos miembros se comienzan a enfriar y no hacemos nada al respecto. Nos hemos dado el lujo de no hacer nada cuando vemos que la congregación comienza a enfriarse. Esta fue una imagen muy desgarradora, un valle lleno de huesos secos. Este era el pueblo de Ezequiel, este era su gente, su pueblo amado, su nación. Tal vez es como la sensación que usted tendría si caminara solo a través de un cementerio leyendo los epitafios en las tumbas de la gente. Por supuesto, no hay una escena más trágica que la que vemos en muchas de nuestras iglesias, pero ¿se imaginan caminar por un cementerio y ver las tumbas de cada una de las personas que están hoy aquí? Y darnos cuenta que son simplemente huesos secos y que su vida lo único que representa es un guión entre una fecha de nacimiento y una fecha de muerte. El viernes fuimos al funeral de Valeria, la hija de Lorena, y fue algo triste. Pero mientras caminábamos de regreso al carro, íbamos leyendo las diferentes placas en el cementerio y nunca me había tomado el tiempo de hacer esto. Y en el cementerio de Palmares hay gente que murió que nació en los años 1800 y murieron en los primeros años de los 1900. Y yo digo, wow, o sea, son historias que ya tal vez hasta ni recordamos, de personas que no formaron parte de nuestra historia, de nuestra generación.
El corazón de Ezequiel sangraba por su pueblo porque esos huesos secos eran parte de su generación, era gente que él conocía, era el pueblo que él añoraba ver enamorado del Señor, y él estaba desesperado. Esta era su nación, su pueblo. Imagínense ustedes, ¿no se les desgarrarían las emociones? Y de repente vemos cómo Ezequiel quiere hacer algo al respecto. Estoy seguro que Ezequiel deseó y oró para que pudiera hacer algo, pero ante este problema el hombre es totalmente impotente. No hay nada que él pueda hacer por sí mismo. Él debe esperar que el Señor actúe y que su poder intervenga en una situación como esta. Los pastores no pueden hacer nada para devolverle la vida a la gente. No tenemos el poder de soplar aliento de vida. Lo único que podemos hacer es profetizar. Nosotros también somos impotentes. Nos podemos matar estudiando para entregar sermones increíbles y buenísimos, y podrían los músicos ensayar hasta que les sangren los dedos para que la música suene impresionante. Pero si la iglesia está muerta, si todo aliento de vida abandona nuestra congregación, la viña, nada va a suceder. Sería como hablarle a huesos secos que no tienen oídos, que no escuchan. Nuestros esfuerzos por sí solos serían inútiles. ¿Quién escucharía? ¿Quién cantaría con nosotros? ¿Quién serviría con nosotros? Y a veces nos sentimos así, como predicándole al viento, como adorando solos. Pero si permitimos que Dios trabaje a través de cada uno de nosotros, podemos ver la vida en el valle. La pregunta entonces es: ¿pueden estos huesos vivir? Qué extraña es esta pregunta sobre estos huesos secos y blanqueados. Qué extraña esta visión que le entrega Dios a Ezequiel. Cuando Jesús habló sobre la niña que había muerto recientemente y dijo: ella no está muerta, está dormida. Y luego se acerca y le dice: Talita cumi, niña, levántate. Y ella vuelve de los muertos. Cuando Jesús resucita a Lázaro, deja que pasan 4 días, como habíamos estudiado hace un par de semanas. 4 días pasan. Inclusive ya la gente estaba desesperada y llorando le decían: Jesús, si tú hubieras estado aquí antes. Y cuando él se acercó a la tumba a remover la piedra, inclusive intentaron detenerlo y decirle: Señor, pero ya el cuerpo ya está en estado de pudrición, ya huele mal. Y Jesús resucita a Lázaro. Pero aquí va a un nivel todavía más allá de muerte. Aquí no habían cuerpos recién muertos. Es más, no habían cuerpos en estado de descomposición, sino huesos secos. Ya no había rastro de carne en ellos. Ni siquiera estaban unidos entre sí. Los tendones habían desaparecido y estaban dispersos por todo el valle. Ya no eran ni siquiera esqueletos. Eran huesos secos, corroídos por el tiempo. Y sin embargo Dios pregunta: ¿pueden estos huesos vivir? Si hubiera hecho esta pregunta a un grupo de médicos, probablemente se hubieran reído sin parar, porque era algo imposible. ¿Qué clase de pregunta era esta? ¿De qué nos sirve un valle de huesos secos? De nada. Y seguramente Ezequiel miró, tal vez pensó: esto es inútil. Sería una tontería perder el tiempo tratando de hacer algo aquí. No hay nada que hacer. Son huesos secos. Tal vez se dio la espalda y comenzó a irse. Y Dios le dice: hey, ¿a dónde vas? ¿Hay algún lugar donde pueda hacer algo? ¿Algún lugar donde pueda servirte? Aquí no hay nada que hacer, donde pueda ser útil. Y Dios le dice: no te vayas, vas a hacer un trabajo aquí. Vas a profetizar y estos huesos van a cobrar vida.
Y les soy honesto, muchas veces he tenido ganas de irme. En ocasiones yo hablo con Sarita. Ella es mi confidente y yo le cuento todo, cómo me siento. Y muchas veces le he dicho, amor, creo que debemos ir a un lugar, a otro país, a África, a una aldea lejana donde haya realmente necesidad, donde haya hambre, donde haya algo que hacer, donde nos aprecien, donde nos valoren. A veces, solo, he echado rabietas cuando preparo sermones y digo, Dios mío, yo tengo que predicar esto en donde alguien escuche. A veces dedico tiempo preparando mis mensajes para los jóvenes y digo, esto lo deberían de escuchar muchos más. Y me enojo solo y no digo que sea así, pero así me siento. Y tal vez no es así, pero en momentos yo me siento así, yo me siento solo, triste, como que podría alcanzar más en otros lugares. Me siento inútil, incapaz, impotente, como en un valle de huesos secos. Habían momentos en nuestra historia, llevamos 10 años de trabajar aquí en la viña, 10 años. 13 de casados y los primeros 13 estuvimos aquí, pero no contaron porque nuestras metas eran otras. Y otro día les cuento la historia, pero me fui a Estados Unidos y regresé, y cuando regresé yo vine a servir aquí a la viña y yo dije, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que siento que el Señor me está llamando a hacer, y llevo 10 años aquí. Este año cumplimos 10 años en abril. Y han habido momentos en los que parecía que estábamos enfrentando probabilidades imposibles como iglesia. 2 veces tuve que irme a los Estados Unidos por cuestiones personales y les soy honesto, pensé en no regresar. Yo dije, esta es mi salida. Tuve la oportunidad de ser contratado por una iglesia grandísima, 4,500 miembros, y hasta la fecha nos siguen llamando a Sarita y a mí para que sirvamos con ellos. Nos quieren contratar, trabajo con tiempo completo, todo pagado, casa y todo. Pero Dios dice no. Una iglesia que está viva, activa, creciendo, y el Señor dice no, quédate donde estás. ¿A dónde vas? Y estas luchas no las conocen muchas personas, pero yo he estado en esa posición con un pie, como Jonás, con un pie yendo para otro lado, y cuando Dios me está llamando a Nínive. Y Dios me dice, aún no hemos acabado con Palmares, pero déjame preguntarte algo. ¿Pueden los huesos secos sin vida dar gloria a Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede acaso un hueso seco dar gloria a Dios? No. Por supuesto que no. Esa es la razón por la que hay que hacer algo. Lo primero que tenemos que hacer es devolverle la vida a los huesos secos. El pueblo de Dios debe estar lleno de vida. Nos debe entusiasmar servirle a Dios y a la iglesia. Debe de ser nuestra prioridad. Nos debe emocionar lo que Él está haciendo. A veces es frustrante ver cómo no se emociona la gente. Byron me decía ayer, venga, usted hay un día que no se queda aquí impresionado de lo que está pasando. Le digo, no. Todos los días hablo como si fuera la primera vez que camino. Ay, vea qué chiva luces. Y ayer era, ay, vea qué chiva se ve la gradería. Y todo me emociona. ¿Por qué? Porque amo este lugar. Debemos emocionarnos al pensar en lo que viene por delante, soñar. Hace un año, le contaba a Rosita, hace un año recuerdo que apenas estaban los cimientos. Y yo vine aquí, puse palos y tiré cuerdas y todo para imaginarme cómo era la gradería y cómo iba a ser el edificio y todo. Y esto era un barrial y yo puse un montón de palitos y cuerdas y algunos me ayudaron y yo decía, uy, mira qué chiva, por aquí va el pasillo, ahí están los pasillos. Y es que es emocionante pensar hacia lo que vamos. Pero ¿puede el mundo ser bendecido y ayudado por un valle de huesos secos? No. La única respuesta lógica a esta pregunta es no. ¿Qué hace una persona muerta y sin vida? Nada, absolutamente nada. Los huesos muertos en la iglesia no son fieles a la oración. No oran, no conversan con Dios, están muertos.
Los huesos secos no son fieles en estudiar la Biblia, porque no hay vida en ellos. Los huesos secos no son fieles en su asistencia. Se congregan cuando pueden, cuando tienen ganas, cuando necesitan un milagrito, llegan de vez en cuando o llegan tarde, no les importa. Los huesos secos no son fieles en diezmar y dar sus ofrendas, porque no tienen nada que dar, ni les importa. Los huesos secos no son fieles en invitar a la iglesia personas, invitar a personas a acercarse a Cristo. Los huesos secos no sirven para nada. Supongo que la pregunta sería: ¿soy un hueso seco? ¿O me estoy enfilando hacia convertirme en un hueso seco? ¿Me estoy enfriando? ¿Cómo le van a hallar sentido a la vida cristiana si en realidad lo que tienen es una muerte cristiana? Si son muertos caminantes. Estos son signos de muerte espiritual dentro de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Cuando estas cosas pasan, ¿puede el mundo realmente beneficiarse del cuerpo de Cristo si estamos muertos? No. Y ojo que no estoy diciendo que estemos muertos, ¿verdad? Hay cosas lindísimas sucediendo en la iglesia. Hay un despertar que se está dando los miércoles, increíble. Venimos sin ningún currículum, sin ningún plan, y dejamos que el Señor se mueva, y cosas chivas están sucediendo y estamos experimentando la presencia de Dios. No estoy diciendo que estamos muertos ni que tú estás muerto, pero yo creo que hoy Dios quiere como llamarnos la atención para que no lleguemos a caer a ese punto. Yo he conocido cristianos buenos que comenzaron a enfriarse, se alejaron, y poco a poco la vida parecía esfumarse de ellos, como que se les apagó la luz. Poco a poco se empezaron a ver diferentes. Tal vez cayeron presa del pecado en sus vidas y nunca se recuperaron. Tal vez la vergüenza o fue o alguna circunstancia difícil por la que pasaron y nunca se repusieron. Tal vez eran sentimientos de fracaso, tal vez, no sé, la creencia de que habían manchado el nombre de Cristo y había vergüenza en sus vidas. Tal vez la rutina, tal vez el perseguir afanes de la vida, de este mundo, tal vez entraron en un estado de conformismo y mediocridad espiritual, no sé. Tal vez le dieron rienda suelta al chisme, a la crítica. Tal vez dejaron de orar y comenzaron a darse libertades que antes no se atrevían a tomarse. Y poco a poco se alejaron y enfriaron su pasión por Dios y por la iglesia. Dejaron de servir en un ministerio, dejaron de hablarle a otros de Cristo, dejaron de amar este lugar y su gente, y pasaron de ser impulsadores de la iglesia a ser lo mínimo, a vivir con la ley del mínimo esfuerzo. Les pesa servir, les estorba orar, les disgusta congregarse, les aburre adorar al Señor, les duele dar. Gente que pasan de ser protagonistas apasionados del reino de Dios a ser espectadores criticones, y poco a poco su llama se empieza a extinguir. Poco a poco su carne comienza a disolverse y empiezan a ser destruidos. Su pasión y la vida comenzó a ausentarse de su rostro. Ya no se emocionan a ver esto que antes era emocionante y que era un sueño de ellos mismos también. Cualquiera que sea su razón, dejan de servir, dejan de asistir, dejan de orar, dejan de vivir y andan como muertos caminantes, prontos a ser solamente huesos secos. ¿Y saben qué es lo que más preocupa? Desafortunadamente, muchos creen que a ellos nunca les va a suceder. Y créanme, el diablo anda como un león rugiente viendo a ver a quién devora. Y basta con que tú te descuides un solo momento para que él comience a trabajar en ti para enfriarte. Lo que a él más le agrada son los cristianos que pasan en una silla creyendo que eso es suficiente. A esos son los que él no molesta, porque él dice: déjalos que creen que están bien. Dejarlos que ellos crean que es suficiente. Ahí no me estorban. De por sí no están haciendo ni ninguna diferencia, no me representan ninguna amenaza para mis planes.
En 1982, la cadena de noticias CNN informó sobre una obra inusual de arte moderno. Esta escultura estaba formada por una silla y tenía soldada una escopeta. Y esta escopeta estaba colocada de manera tal que cuando usted se sentaba en esa silla, usted quedaba mirando directamente al cañón de la escopeta. Esta era una arma poderosa, una arma increíble. Y no solo eso, sino que el artista decidió colocarle un temporalizador para que en algún momento, al azar y automáticamente en los próximos 100 años, esta arma se disparara. Lo increíble de esto es que al estar esta obra de arte expuesta en las calles de Nueva York, miles de personas hacían fila para sentarse en la silla y sabían que esta silla podía dispararse en cualquier momento. Sin embargo, la emoción de jugar con la muerte les impulsaba. Se sentaban ahí para tomarse fotos, para decir que se atrevieron y jugaban con su vida. ¿Saben qué es lo que pasa? Muchos de nosotros estamos así. La Biblia nos habla de la silla de los encarnecedores, ¿cierto? La Biblia nos habla de sentarnos, de coquetear con el pecado, de coquetear con el mundo, de empezar a dudar de nuestro Dios. La Biblia nos comienza a hablar de alejarnos de Él y cómo nuestro estado postrero, para nosotros que ya conocimos de Dios, será peor que el primero. Y sin embargo, muchos nos atrevemos a sentarnos ahí. Sin embargo, muchos nos atrevemos a tomar 2 pasos para alejarnos de Jesús y 1 paso para regresar, porque cada vez nos alejamos más. Era escalofriante sentarse en esa silla, sin embargo, mucha gente se atrevió a hacerlo y así andamos nosotros. Yo creo que hay un valle de huesos secos en la vida cristiana y debes entender algo. Primero, el valle de los huesos secos es un lugar seco. No hay alegría ahí, no hay gozo. Te sientes vacío, te sientes sin ganas de vivir. Te empieza a drenar la vida. El valle de los huesos secos también es un lugar muerto. Ahí no hay fruto. Pregúntate, ¿qué fruto estás dando tú en el Señor? La Biblia dice que por sus frutos los conocerán. ¿Cuáles son los frutos de tu relación con Cristo? ¿Cuánta gente está conociendo del Señor a través tuyo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro con el Señor ahí en tu casa o donde sea y le sentiste o hablaste con Él? ¿Cuál es el fruto? ¿Tu carácter está siendo el mismo o está siendo renovado? ¿Hay más paciencia? ¿Hay más amor? ¿Hay dominio propio? ¿Qué es lo que está pasando? Y número 3, el valle de los huesos secos también es un lugar peligroso y ningún cristiano debería de permanecer ahí. Ningún cristiano. Y si esta es la condición en la que estaba el pueblo de Israel, secos, y tal vez tú digas, bueno, yo me siento un poco así o siento que corremos peligro como iglesia de convertirnos en algo así, ¿qué podemos hacer? Porque es preocupante, ¿verdad? ¿Hay alguna esperanza? Y si leemos el resto de la historia, vemos que sí la hay. Que donde nosotros creemos que ya no hay vida, Dios puede soplar aliento de vida. Nunca es demasiado tarde. Y debemos creer en el poder de la palabra de Dios. Primero que nada, tenemos que entender que no es por nuestras fuerzas. La palabra de Dios tiene poder de cambiar las circunstancias. Si el profeta hubiera caminado por vista, él probablemente se hubiera dado por vencido en ese preciso momento. La incredulidad lo hubiera dominado. La duda. Si se hubiera dejado llevar por la razón, habría argumentado, es que Dios no existe. Estos huesos no tienen oídos para oír. ¿Qué voy a estar hablando de la agua? Está loco. Oiga la palabra del Señor. ¿Cómo le voy a decir oiga la palabra del Señor? Es como que le predique a la trila, a la guitarra, a la batería, al piano. Oiga la palabra del Señor. Están secos, no tienen oídos.
Pero a Ezequiel se le había enseñado la grandeza de su poderoso poder, la grandeza de Dios. Y por lo tanto, no hizo pregunta. Lean la historia. Él no pregunta al Señor, bueno, ¿cómo voy a hacer eso? No, él dice, y profeticé como me fue mandado. Inmediatamente él profetiza y obedece al Señor. Es nuestro trabajo estudiar la palabra, es nuestro trabajo enseñar la palabra, es nuestro trabajo profetizar. Si tu familia está enfilándose a una muerte espiritual, tú tienes que hablar palabra. La palabra de Dios no regresa vacía. Nuestro trabajo es hablarle a los huesos secos. Si en tu vida hay áreas que están muertas, tú tienes que hablar palabra, tú tienes que aferrarte a las promesas del Señor. Esta escritura nos enseña que aunque parezca una locura para el mundo predicar de Cristo en circunstancias totalmente adversas, esto será el medio para cambiar estas circunstancias. Y comenzaremos a ver tendones y carne regresar a huesos secos. A miembros de nuestra familia que parecían perdidos, comenzaremos a verlos cobrar vida. ¿Lo creen? Tenemos que profetizar, pero no es suficiente. No es suficiente hablar palabra. Los huesos secos deben de escuchar la palabra. Y tú no puedes cargarte, ese no es tu trabajo. Abrir sus oídos no es tu trabajo. Tu trabajo es profetizar. Y la palabra del Señor promete que su palabra nunca regresará vacía. Que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo. Tú habla palabra. Tu trabajo no es convencer a nadie de pecado ni salvar. El que convence de pecado es el Espíritu Santo y el que salva es Jesucristo. Tu trabajo es profetizar, hablar palabra y esperar a que esos huesos secos escuchen. Porque en el momento en que ellos presten la más mínima atención a la palabra de Dios, carne volverá a sus huesos. Y esos huesos comenzarán a creer y aceptar la palabra. Ezequiel solo podía predicar la palabra. Los resultados que le siguieron dependían de los oyentes. Demasiado a menudo la gente intenta canalizar el mensaje a alguien más y le damos un codazo al que está a la par y le decimos, eso pues usted. O estamos pensando, ¿cómo no vino fulanito de tal? Es que esta palabra es para él. Pero nunca agarramos para nuestro propio saco, ¿verdad? Tratamos de justificar nuestras propias vidas y lo que hacemos o no hacemos. Y nunca agarramos para nosotros. Ahora, una vez que la palabra fue predicada y los huesos secos escucharon con atención, dice en el versículo 7 que se escuchó un ruido que sacudió la tierra. La presencia del Señor descendió y hubo un ruido y se sacudió la tierra. Déjenme preguntarles algo. ¿Cuántos quieren que nuestra iglesia tenga vida y que haya avivamiento? Todos. Entonces debemos permitir que el Señor se mueva. Debemos buscar su presencia, amar su presencia y provocar su presencia. Sin ese ingrediente no hay vida. Dice este versículo que los huesos comenzaron a volver a formar un cuerpo alrededor de ellos, pero que no había vida en ellos todavía. Y una vez que él decide hablarle a estos huesos secos, le dice Dios, ahora invoca el espíritu de vida. Solamente el Espíritu de Dios puede traer avivamiento a nuestra iglesia. Cuando se permite que el Señor se mueva, Dios nos sacude. Ezequiel fue testigo de una cosa increíble, maravillosa. La palabra del Señor fue predicada y el Señor se movió en el valle de huesos secos. Y cuando los huesos oyeron la palabra del Señor, empezaron a cobrar vida. Cuando nosotros permitimos que Dios se mueva y hay una respuesta visible, nuestros huesos secos son sacudidos. Habrán lágrimas, testimonios, sanidades, gente que se postra, gente que acepta al Señor, nuevos miembros, bautismos.
Las finanzas se van a multiplicar y van a ser suficientes, y el amor se va a percibir en nuestra congregación. La hospitalidad va a ser evidente. La iglesia va a cobrar vida. La adoración va a ser más profunda, más apasionada. Pero algo pasa. Siempre que el Señor manifiesta su presencia, algo pasa. Percibimos que Él está actuando, y me entristece ver cómo muchos le dan la espalda a la presencia de Dios. Me suena ilógico que alguien elija continuar siendo un hueso seco. Pero es una lástima, es triste ver cómo a veces se invita a la gente a pasar al frente para que Dios haga algo, y simplemente decimos: hoy paso. Nos quedamos sentados como diciendo: hoy no necesito que Dios me abrace, es más, me voy a ir temprano mientras ellos oran. Hoy no necesito que Dios me abrace, me hable, no necesito que oren por mí, no necesito de Dios, que Dios se mueva. Y nos perdemos la oportunidad de ver a Dios actuar. Y nos vamos secando un poco más. Los huesos comenzaron a moverse juntos para formar un esqueleto con tendones, carne y piel, pero no tenían vida, no era suficiente. Cuán a menudo vemos cristianos, vemos un pueblo reformado exteriormente, nos vemos como cristianos, en apariencia parecemos cristianos, pero nada de poder, nada de presencia de Dios. Huesos, tendones, carne y piel de cristianos, pero nada del aliento vivo de Dios. Esto es el camino que queremos para nuestra congregación. ¿Ustedes quieren ser una congregación así, religiosa simplemente? ¿O quieren que haya vida aquí? Podemos elegir tener abundancia de conocimiento en la cabeza, pero ¿dónde está el corazón humilde que adora al Señor, que ama al Señor? Podemos tener abundancia de rituales religiosos, edificios y todo lo demás, pero ¿dónde está la fe simple en Él, en el Señor Jesús? ¿Dónde está el amor por los demás? ¿Qué diría Dios cuando mire nuestra iglesia? ¿No hay aliento en ellas? ¿O dirá: miren, esa iglesia está llena de vida? Este miércoles pasado tuvimos una noche de adoración increíble, y al final la verdad es que yo sentí decir algo, y cuando ya nos despedíamos ha sido lindo porque son 50 minutos que dedicamos juntos como iglesia, de 7:40 a 8:30 de la noche los miércoles. Y Dios se ha movido increíblemente. Y este miércoles, vean, hubo un momento en que yo me tuve que alejar del micrófono y nada más escuchar a las personas que estaban ahí. Cada vez está llegando más gente. Y era tan dulce el sonido de la adoración de la iglesia que al final yo tuve que decirles: ¿saben qué? Yo siento que hoy Dios salió al balcón a escuchar nuestra serenata. Y cuando dije esto, dije: ojalá que alguien haya entendido. Y después doña Tere se me acercó y confirmó esto y me dice: ¿sabes qué? Cuando estábamos adorando, yo podía ver una visión de cómo Dios mandaba callar a todo mundo para escucharnos adorar. Y yo decía: eso es lo que Dios quiere. Una iglesia que realmente se apasione por su presencia, que no sean como huesos secos, que no se dan cuenta que Dios actúa y habla a través de su palabra. Una iglesia que mantenga una llama encendida. Quizás Ezequiel no podía creer lo que veía. ¿Puedes imaginar la alegría que él pudo sentir al ver estos huesos secos cobrar vida? Esas son las cosas que pueden pasar y deben pasar a través de nuestra iglesia. Puede hacerse esto. ¿Ustedes creen que podemos hacer esto? Claro que sí, pero se requiere que cada uno de nosotros cobre vida. El Espíritu Santo se movió sobre esos huesos secos y Ezequiel continuó predicando, y los huesos recibieron vida y poder.
un poder incomparable. Déjame preguntarte algo. Y quiero que contestes. Cierra tus ojos y contesta esto muy adentro de ti. ¿Estás activamente involucrado en la iglesia? ¿Te esfuerzas por hablar con otros de Cristo? ¿Por invitar a otros a experimentar una relación con Él? ¿Estamos satisfechos de dejar que el predicador y unos pocos hagan todo el trabajo que todos hemos sido llamados a hacer como iglesia? Y sé honesto contigo mismo y di: Señor, si tienes que reconocerlo, dile: Señor, necesito que traigas vida, que soples vida sobre mí. Los huesos secos no solamente representan a la congregación cristiana, representan a los perdidos. Y hay mucha gente que necesita cobrar vida. Quizás usted sea uno de ellos y diga: es que yo necesito llegar a los pies de Cristo. Si es así, tienes que saber que Dios te recibe tal y como eres, que Él está ansioso de recibirte como su hijo. Tal vez tú estás preocupado por los seres queridos que están perdidos y piensas que son casos difíciles y que son casi imposibles de que sean salvos. Y Dios te pregunta, como Ezequiel: ¿crees que pueden vivir estos huesos? ¿Crees que estos huesos pueden cobrar vida? Desciende, Espíritu Santo. Desciende, Jesús, en medio nuestro. Padre, muévete. Sopla, Espíritu Santo. Una de las marcas de una iglesia viva es que es una congregación que provoca la presencia de Dios y que sabe usar el poder que viene con esta presencia para provocar cosas imposibles. Y lo hemos visto a través de los años. Hemos visto cómo Dios ha hecho milagros increíbles. Y hoy hay alguien aquí que está pasando por una situación difícil. Aparte de Claudina, hay un muchacho aquí que tiene un tumor en el cerebro. Jonathan está aquí. Nos gustaría orar por él. Y la iglesia tiene que moverse. Yo creo que como iglesia nosotros tenemos que interceder. Decíamos que queríamos que Dios soplara aliento de vida en nuestra iglesia. Su presencia es ese aliento de vida. Y nosotros tenemos que interceder. Y voy a invitar a que los que puedan se arrimen por ahí. Y vamos a orar por Jonathan. Y todos los demás vamos a interceder desde donde estamos. Si usted siente moverse de su lugar, Dios quiere actuar a través de nosotros. Cada uno de nosotros hoy puede ser un Ezequiel. Necesidad de una persona que está en un hospital internada gravemente en un hospital en la ciudad de Nicaragua. Podemos interceder por eso también. Necesitamos interceder por Claudina. Así es que cierre sus ojos y dediquemos estos minutos. No mire su reloj. Dios tiene control.
Señor, tu presencia, Señor, es lo que anhelamos, Señor. Tu palabra nos manda, Señor, a separar este día para ti, Dios. Así es que es tuyo, haz lo que tú quieras, Señor.